donde lo dejamos el capítulo anterior. Un tiempo después, pasamos con la pequeña Yanni, y está mirando a su alrededor. Comenta que eso es una droga especialmente formulada para los dioses, diciéndole al prota que duerma tranquilamente, pero de pronto, este le pregunta qué está haciendo. La pequeña Yanni respondiéndole que no es nada, comenta que olía tan bien que quería ver qué estaba comiendo. Respondiéndole el prota que no se ponga nerviosa, no dijo que no le fuera a dar, y le pide que coma. Hace rato que le guardó su porción, diciéndole que toda esa olla es para ella, y sirviéndole un tazón, la pequeña Yanni le responde que no tiene hambre, diciéndole que se quede con ella, pero el prota le pregunta qué está diciendo. El hombre es de hierro, y la comida es acero, si no come, se morirá de hambre, y extendiéndole el tazón le dice que coma algo. Hasta para enojarse necesita estar con el estómago lleno. La pequeña Yanni se pregunta qué debería de hacer ahora. Le puso drogas a esa olla, y ahora se la va a dar entera solo a ella, aunque, la verdad, huele bastante bien, provocando que su estómago suene. El prota comenta que esa niña tiene el estómago rugiéndole de hambre y aún así se hace la dura, mientras Yanni con una sonrisa incómoda, nos comenta que no es hacerse la dura, es que ya no sabe cómo salir del paso. El prota le pregunta a la pequeña Yanni por qué no come, se le va a enfriar si tarda más, respondiéndole la pequeña Yanni que eso no se quedará así, diciéndole que se las va a pagar, y bebiéndose la sopa, comenta que está riquísima, para tiempo después caer desmayada. El prota comenta que esa juventud, comen y al instante se duermen, pero Yanni le pregunta si aún no se ha dado cuenta, contándole que hace un momento, ella le echó algo a la comida, preguntándole el prota si no era pimienta negra. Yanni le dice que de verdad que no tiene ni una pizca de precaución. Cuando era niña, su madre le puso un hechizo de lavado cerebral. Tal vez solo Galle o su diosa pueda romperlo. Respondiéndole el prota que entonces, no hay tiempo que perder. Trasladándonos al reino celestial, Galle comenta que no puede creer que aún se atreva a presentarse ante ella. Después de lo que hizo, le pregunta si de verdad cree que confiará en él, y ni hablarle salvar a la hija del dios maligno. El prota le dice que puede hacer con él lo que quiera, pero la niña es inocente. Desde su nacimiento fue víctima de un hechizo de lavado cerebral del dios maligno, rogándole que la salve. Si aún no está dispuesta a creerle, entonces puede mirar eso. Galle sorprendida le pregunta cómo consiguió ese objeto, y qué le hizo a Yaya, contándole el prota que es una copia que le entregó la Yaya de su línea temporal. También es una copia de seguridad de los recuerdos de ella. En el futuro, decidió dejarse a sí misma. Seguro que sabe cuáles son las condiciones para activar a Yaya. Galle pregunta que entonces, su yo del futuro ya fue derrotado, respondiéndole el prota que no, todavía hay esperanza. Por eso ha venido a esa línea temporal, está luchando por un final perfecto, un desenlace en el que nadie tenga que sacrificarse, un final que todos esperan. Galle le responde que lo entiende, por esa vez le creerá de nuevo. El prota le pregunta si habla en serio, entonces su hija, respondiéndole Galle que no es más que un pequeño problema, una inyección en el trasero y listo. Un tiempo después, la pequeña Yanni pregunta por qué siente su trasero tan frío, y volviendo en sí le pregunta qué está pasando. Galle le responde que obviamente la está curando, y en un momento estará bien. La pequeña Yanni le pregunta si ella es Galle, diciéndole que no se acerque, y llamando la vieja bruja le ordena que la suelte. Pero Galle claramente irritada pregunta que esa niña por qué está hablando con tan poca educación. Parece que el problema es más grave de lo que creía, será mejor aumentar la dosis. Un tiempo después, Galle le dice al prota que está listo, diciéndole que recuerde volver por su refuerzo dentro de 1000 años. El prota pregunta si está todo bien. Escuchó unos gritos muy fuertes, respondiéndole Galle que niños y agujas, ya sabe cómo es, diciéndole que la deje descansar un poco y estará bien. El prota le pregunta que ahora qué hará. La Yaya de su época solo le dijo que viniera a buscarla, pero Galle le dice que no vaya tan rápido. Primero necesita absorber la copia de los recuerdos que le trajo, y le dice que pueden hacer lo que quieran. Ella se retirará por ahora. El prota pregunta si eso quiere decir que convencieron a Galle más o menos. Ahora solo queda esperar noticias. Aunque, ¿qué sentido tiene que el dios maligno le pusiera un hechizo a la pequeña? Con lo débil que es, pensar que podría matarlo es, pero Yanni apuñalándolo le cuenta que las niñas solo era una distracción, y ella es el verdadero puñal. El prota preguntándole qué está haciendo, le dice que ella no es su hija, preguntándole quién es. El dios maligno retirando su mano,
comenta que tal como pensaba, sigue bajando la guardia con su propia hija. Ya se lo advirtió, tarde o temprano eso le costará la vida. De pronto, Galle le pregunta a Sabrina, ¿quién es el dios maligno cómo entró a ese lugar? Y está girándose, Galle le pregunta qué le hizo a su hombre. El dios maligno, esquivando el ataque, le cuenta que ella se borró a sí misma del futuro con sus propias manos, diciéndole que es una existencia muy patética, ni siquiera vale el esfuerzo de que ella misma la elimine. Igual desaparecerá por su cuenta cuando llegue el momento. Galle, diciéndole que espere, comenta que eso es demasiado extraño, preguntando qué le pasa a Sabrina. Ese estado suyo no es normal, y el prota, gimiendo del dolor, Galle le pregunta si está bien, respondiéndole el prota que le recomienda que la próxima vez que ataque, verifique dónde están sus aliados primero. Galle, explicándole que fue un accidente, le pregunta si está herido, respondiéndole el prota que no es nada grave, solo fue un ataque sorpresa de esa loca, y sorprendido, pregunta en dónde está la herida, si acaso se lo habrá imaginado. Juraría que vio recibir el golpe, respondiéndole Galle que ella también lo vio. Será mejor que sigan alerta. El prota nos comenta que es raro, desde que Sabrina se fue, siente como un vacío dentro de él, y le responde a Galle que no puede, tiene que ir tras ella. Pero Galle le dice que acaba de ser apuñalado y ni sabe si Sabrina le hizo algo raro o no, diciéndole que primero se quede quieto, y la dejé examinarlo. Pero el prota, apartándose, Galle le pregunta si esa forma en que retrocedió fue en serio, respondiéndole el prota que fue solo que, de repente, sintió algo raro. Galle le pregunta a qué se refiere con algo raro. Ella ya vio los recuerdos del futuro, preguntándole si no se supone que es su esposa, respondiéndole el prota que es que de pronto, como que ya no siente nada, y comenta que es raro. Si hasta Galle tiene buen cuerpo, linda cara, y es monísima, pregunta por qué será que ya no le atrae, y comenta que ya entendió, Sabrina es verdadero amor, por eso ya no le interesa. Pero Galle, sacando su mazo, le pregunta si es así, si tanto le gusta Sabrina, entonces puede ir con ella al infierno, llamándolo desgraciado. Un tiempo después, Suexuan pregunta qué le pasó al prota, y este, gritando que lo suelten, ya que es el perro fiel de Sabrina. Suexuan pregunta que desde cuándo está así, respondiéndole Galle que hace una hora. Ella no entiende mucho de esas cosas del amor, por eso la llamó. Suexuan comenta que sí que es raro. Ese viejo verde normalmente no se le escapa ni una, y de repente se vuelve tan fiel, preguntándole el prota que ha dicho. Su amor por Sabrina es puro y verdadero, no permite que una fea como ella interfiera. Suexuan comenta que ya no tiene sentido intentar tratarlo, ese tonto ya no tiene cura, pidiéndole Galle que no se rinda todavía, diciéndole que haga una prueba, tiene que haber una cura. Un tiempo después, Suexuan comenta que es tal como pensaban, fue cosa de Sabrina. En condiciones normales, nadie tendría una afinidad tan alta con una sola persona, no es natural. Galle le pregunta que entonces qué está pasando, respondiéndole Suexuan que lo mire por sí misma. En general, la afinidad no puede pasar de 100, pero con ellas, ha sido completamente reseteada. Galle comenta que comprende, entonces ya tiene la forma de romper el hechizo. Suexuan preguntándole cuál es, Galle le responde que pelear fuego con fuego, y transformándose, comenta que si el nivel de afinidad se reinició, entonces solo hay que volver a subirlo, y ella tiene muchos métodos para hacer que suba su afinidad con ella, y le pregunta al prota si le gustan esas grandes razones, y comenta que está funcionando. Si superan el nivel de afinidad que tiene con Sabrina, seguro que el prota vuelve a la normalidad. Suexuan comenta que apenas 10 puntos, le pregunta al prota si piensa hacerlo toda la noche. Ella también quiere ayudar, respondiéndole Galle que es perfecto. Si lo hacen juntas, seguro subirá mucho más rápido, aunque solo 10 puntos es muy poco, van a tener que subir la intensidad. Y el prota comenta que eso es totalmente increíble, y bueno, ya me dio envidia. Mientras tanto, en el escondite del dios maligno, Sabrina, mal herida, le pregunta al dios maligno de dónde demonios salió, si acaso sabe lo que está haciendo. Pero el dios maligno comenta que tal como imagino, ella también está haciendo ese tipo de investigación tan extraña. Es una pérdida de tiempo, solo está haciendo esfuerzos inútiles. Sabrina le responde que no entiende lo que está hablando, o acaso preferiría ser como ella, y devorar todas las líneas temporales de ella misma, sin pasado ni futuro, preguntándole qué sentido tiene su existencia entonces, respondiéndole el dios maligno que ella no necesita sentido. Su único objetivo es la eternidad,
y lo ha conseguido. Ha llegado más lejos que cualquier otra versión de sí misma en todos los mundos. Sabrina le dice que si es así, entonces ya no es más que un cadáver andante. Está completamente loca. El dios maligno le responde de que no la entienda ahora es normal. Su forma limitada por las reglas de los seres de planos inferiores. Pero pronto lo entenderá. Se fusionarán en uno solo, y se convertirán en el verdadero. El único Dios verdadero, eterno e invencible. Volviendo con el prota, tomándose una coca, comenta que como era de espera de Galle, su maldición desapareció al instante. Galle comenta que más que eso, la energía que le inyectó fue bastante generosa, hasta se siente inflada. El prota le responde con que tenga bastante, tampoco es para tanto, respondiéndole Galle que era broma. Lo que tiene dentro es a su hija. Aunque el momento no coincida del todo con la línea temporal original, todo fue calculado con precisión. Y extrayendo algo de su cuerpo, comenta que ese final que tanto anhelaron, ya está más cerca. El prota sorprendido pregunta si ya ha nacido de golpe. Ni siquiera hizo falta el embarazo. Respondiéndole Galle que son cosas de dioses creadores. Y volvemos a ver a su hija que todavía no sabemos cómo se llama. Y abrazando al prota, este le pregunta a Galle si no cree que fue todo demasiado rápido y demasiado improvisado. Ni le dio tiempo a prepararse mentalmente, pero Galle le dice que así está escrito en el guión. Además, ni que fuera la primera vez que es padre. Parece que su yo del futuro ya había elegido un nombre antes de marcharse. Wu Weino es un nombre precioso. Y está murmurando el nombre de su madre, murmura que ese día al fin llegó. Y volviendo al presente, le dice al prota que tiene mucho tiempo sin verlo. El prota confundido les pregunta si ellas dos no conocen la palabra proceso. Pero Galle le pregunta si es la Weino del futuro, respondiéndole esta que sí. Lamentablemente, no puede estar en ese lugar físicamente, así que solo puede comunicarse de ese modo. Ha llegado la hora de contraatacar a la malvada Sabrina. El prota le pregunta si se refiere a la Sabrina que lo atacó anteriormente, respondiéndole Weino que no debe subestimar a esa Sabrina. Su mundo fue destruido por ella, pidiéndole que escuche con atención. Ella fue creada originalmente como un recipiente para revivir a Sabrina, pero a diferencia de los demás, ese recipiente obtuvo por accidente los genes divinos de él, y adquirió la capacidad de fusionarse con todo. El experimento salió mal. El recipiente ganó conciencia propia justo al ser activado. Dos entidades del mismo dios maligno en un mismo espacio-tiempo provocaron una paradoja. El recipiente comenzó a absorber la existencia de Sabrina, su divinidad, su pasado, presente y futuro. Él llegó justo a tiempo y cortó su conexión con el pasado de un solo tajo, pero Sabrina ya había perdido su divinidad y solo pudo mantenerse gracias a la sangre de él. Sin embargo, eso no detuvo a la Sabrina malvada. Empezó a devorar a los dioses malignos de otros mundos paralelos y luego fue por el suyo. Desde el principio del tiempo empezó a fusionarse con el universo. El árbol del mundo comenzó a pudrirse desde sus raíces. Al perderse el origen, las personas empezaron a deshacerse una por una. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desvaneciera. Y entonces, él tomó una decisión extremadamente difícil. Cortó el árbol del mundo, lo que permitió que su universo lograra sobrevivir un poco más. Pero los que desaparecieron ya no pudieron volver. Hasta ese día, no ha podido olvidar esa sensación. Ver a las personas que más amas desaparecer una tras otra frente a sus ojos, y ella sin poder hacer nada. Su madre no estaba y ella solo podía mirar. Pero Galle le dice que ya no tiene que preocuparse. Ahora sus padres están a su lado. Todos están reunidos y ya no está sola. Respondiéndole Weino que sí. El prota comenta que entonces, cuando Galle unió los dos mundos, también cambió de forma indirectamente el pasado de esa diosa malvada creada artificialmente. Fuera cual fuera su objetivo, ella ahora tiene que devorar ese mundo otra vez, pero antes necesita consumir a un dios maligno. Eso significa que están en peligro. Yanni todavía está en sus manos. Tienen que detenerla antes de que consuma al dios maligno de ese espacio-tiempo. Y disculpándose con Galle, le pregunta si puede luchar. Respondiéndole Galle que por supuesto, una gran batalla o dar a luz no le afectará en lo más mínimo. Está en plena forma, diciéndole que se prepare para presenciar su verdadero poder. Mientras Weino nos comenta que es bueno que su madre esté llena de energía, pero si pudiera hacer menos ruido por las noches, sería aún mejor. Al mismo tiempo, en otro lugar, Yanni le dice que puede hacer lo que quiera con ella, pidiéndole que solo lo deje en paz. Ellos son familia, preguntándole por qué no pueden llevarse bien, pero el dios maligno le responde que ella no odia a su padre.
Al contrario, lo ama profundamente. Igual que las diosas malignas de los universos paralelos que devoró, todas amaban al prota. Gianni le pregunta que entonces por qué hace eso, contándole el dios maligno que su padre no la acepta. Van por caminos completamente distintos, sus valores no son compatibles. Su padre, igual que Galle, siempre se conforman con lo que tienen, pero a ella no le gusta eso. Cuando algo le gusta, quiere poseerlo por completo, como un juguete en una vitrina de colección. Algo que pueda tener en sus manos siempre, no, algo que pueda tener eternamente. Volviendo con el prota, la pequeña Gianni diciéndole al prota que la suerte, le pregunta si sabe siquiera lo que está haciendo. El prota le pregunta si hace falta preguntarlo. Por supuesto que vinieron a darle una paliza junto a su madre. La pequeña Gianni le dice que eso es un asunto entre ellos como pareja, preguntándole por qué la arrastra a ella. Ella solo es una niña. Galle diciéndole que se tranquilice, le cuenta que es la diosa creadora, con ella basta, ella solo tiene que guiarlos. Pero la pequeña Gianni le pregunta qué tiene que ver con que sea la diosa creadora. Ellos no pueden ganar, respondiéndole Galle que eso no lo sabrá si no lo intentan. Y ahora está en su mejor forma, y nos comenta que así es, ya no tiene nada que la retenga. Incluso si esa vez no regresa, puede dejar el mundo en sus manos, su querida hija, trasladándonos al vacío. El dios maligno comenta que ya han llegado, y mirando al frente, comenta que es Galle, y le pregunta si vino sola. Es aburrido. Le pregunta si sabe cuántas veces la ha matado en otros universos paralelos, pero el prota le pregunta qué pasa si lo suma a él, teniendo equipada la armadura de la diosa creadora. El dios maligno comenta que comprende, ha obtenido el poder de la diosa creadora. Dos dioses creadores, es interesante, ahora sí vale la pena pelear. Respondiéndole el prota que entonces lo deje mostrarle, pero vemos como el dios maligno libera su energía. Galle sorprendida, pregunta qué es ese poder, respondiéndole el dios maligno que es su verdadera forma. El prota comenta que no le importa que sea, recibirá su cañón de Galle, pero sorprendido, el dios maligno riéndose le pregunta si de repente se siente débil. Todo su poder proviene de ese universo, y ella es ese universo. Si ella lo desea, puede eliminar la fuente misma de su poder. El prota pregunta cómo puede enfrentarse al mundo si no puede usarlo. Su fuente de poder, y viendo cómo Galle se desvanecía, le dice al dios maligno que se detenga. Le dará lo que quiera, pidiéndole que la deje en paz. El dios maligno le pregunta si de verdad le dará lo que sea. Entonces, le dice que se funda con ella. Así podrá obtener ese poder. Todos los universos de todos los planetas estarán bajo sus pies. Galle le dice al prota que no lo haga. Él no pertenece a ese mundo. Ella no puede borrarlo. Él es el único que puede enfrentarse a ella. Pero el prota pregunta qué pasa si no puede borrarlo. ¿Con qué va a pelear contra ella? Sin ellas, ¿para qué seguir viviendo? Y acercándose al dios maligno, pregunta qué sentido tiene ese mundo. Y fusionándose con el dios maligno, esta comenta que es maravilloso. El día por fin ha llegado. Al fusionarse con dioses de otros mundos, ya puede viajar libremente por todos los planos. No solo ese universo, todos los universos caerán ante ella. Galle le dice que eso es imposible. Aunque logre devorar otro plano, apenas estaría tocando los cercanos del suyo. Jamás podrá cruzar hacia la otra orilla. El dios maligno le pregunta si se refiere a la Tierra, contándole que eso no es más que un plano de unas pocas dimensiones más arriba. Una vez que devore los otros planos, la otra orilla no será ningún obstáculo, y por supuesto, ellas serán las primeras. Pero de pronto, el prota comenta que parece que alguien quiere hacer trampa. El dios maligno sorprendida le dice que él debería haber sido absorbido por ella, pero el prota le dice que no es tan fácil como cree. Después de todo, él viene de la otra orilla, y comenta que así que lo que realmente quería era apoderarse de su tierra natal. Entonces si tanto desea ir a su hogar, con gusto le cumplirá el deseo. El dios maligno pidiéndole que espere le dice que si viaja a ese plano en ese momento, y siendo teletransportada, Galle comenta que así que el plan del prota era ese desde el principio, pero, pregunta cómo va a regresar. Trasladándonos a la Tierra, el prota comenta que ya está harto de ese tipo de teletransportaciones, y el dios maligno, que ahora la llamaremos Sabrina, comenta que ha perdido todo su poder, miles de millones de años de esfuerzo, pero el prota le dice que luce bastante bien, preguntándole si se volvió humana.
Sabrina, llamándolo maldito, le dice que todo eso es culpa suya. Aunque ya no tenga poder, igual va a estrangularlo con sus propias manos. De pronto, un transeúnte comenta que esos dos están peleando, preguntando si deberían llamar a la policía, pero su compañero le dice que seguro es una pareja discutiendo. El prota, diciéndole que se detenga, comenta que aunque le peguen no va a lograr nada. Él también perdió sus poderes. Ahora los dos son simples humanos, y además la gente los está mirando. Sabrina, resignada, le dice que tiene hambre, respondiéndole el prota que es normal. Antes no necesitaba alimentarse. Por ese lugar debe haber alguna tienda de 24 horas. Ir a comprar algo de comer, pero suspirando comenta que le duele la cabeza. Cuando atravesó el portal no trajo ni una moneda encima. Sabrina, preguntándole a qué se refiere con dinero, comenta que es una sociedad tan molesta la de los humanos, y le pide que tome ese objeto. Con suerte puede cambiarlo por algo de comida. No importa en qué mundo esté, el oro siempre tiene valor. Respondiéndole el prota que sí, pero con esa forma, y le cuenta que en su país todo el oro está registrado. Si lleva esa cosa a vender, lo más probable es que termine arrestado. En fin, ya que volvieron a la tierra, pasarán por su casa, diciéndole que ella también debería de ir. Aprovecharán para que conozca a sus padres. En un conjunto residencial cualquiera, la madre del prota, confundida, pregunta quién será a esa hora, y sorprendida, pregunta si es el prota, y este, respondiéndole que ha vuelto, su madre le pega con la chancla, y le pregunta si todavía tiene cara de volver, y en dónde se había metido esos días. Ni siquiera una llamada. Respondiéndole el prota que le jura que se le perdió el celular, pidiéndole que guarde su arma. Su padre le dice a su esposa que no le pegue tan fuerte, ya que es muy tarde, pidiéndole que no moleste a los vecinos. Respondiéndole su esposa que todo es culpa suya, siempre lo consiente demasiado. Ese día sí le va a dar una lección a ese inútil. El prota le pide que lo deje explicarse. Esa vez salió por una buena razón. Respondiéndole su madre que con que una buena razón, diciéndole que hable, contándole el prota que fue a otra ciudad a conocer a su novia. Se conocieron por internet, y bueno, la trajo para que ellos la conozcan también, y le pide a Sabrina que salga, explicándole que esos son sus padres. Esta se presenta como la soberana del vacío del cual tu universo, Sabrina, y le pregunta si ella es la madre del prota. Perfecto, y le dice que tiene hambre, diciéndole que le ofrezca su ofrenda, pero la madre del prota, confundida, le pregunta a qué se refiere con cuarto universo, y por qué va vestida de esa manera. Si es un Chunibiu, aunque no le va mucho ese tipo de fantasías, no cualquiera va a ser su nuera. Para que su precioso hijo no sea engañado por una mujerzuela, como madre tiene una responsabilidad, diciéndole que la deje comprobar si vale la pena, y comenta que es auténtico. Respondiéndole Sabrina que por supuesto que lo es, y le pregunta qué le pasa. La madre del prota pregunta que entonces qué hay de eso, y comenta que comprende. Es del tipo apta para parto fácil, no está mal. Y Sabrina, diciéndole que espere, le pregunta qué está haciendo. Tiempo después, la madre del prota comenta que está aprobada, y le dice al prota que al día siguiente vayan los dos a sacar el certificado de matrimonio. Ya no se necesita el libro de familia. Esas cosas no deben preocupar a los padres. Respondiéndole el prota que sí, y le pide que descanse bien. Y pasando con Sabrina, se pregunta si ella es la madre del prota. No lo aceptará, preguntándose cómo puede perder ante ella en presencia, y qué le está pasando. Mientras tanto, en la línea temporal principal con Litia, esta ensartada pregunta si el prota volvió a la Tierra, y si esa información es confidencial. Respondiéndole Sabrina que por supuesto, contándole que ella estuvo presente cuando ese mocoso se fue, aunque no sabe por qué exactamente, lo más probable es que esta vez no regrese. Litia comenta que el prota, ese hombre, le prometió que se casaría con ella. Ni siquiera tuvieron a su hijo todavía, y ya se fue así como así, y le pide a su madre que le enseñe cómo llegar a la Tierra, preguntándole Sabrina si planea buscarlo. Entonces está bien, a ella también le dejó cosas pendientes. Si va, le dice que lo traiga de vuelta, y le explica que no es tan complicado, solo tiene que hacer eso y eso. Y Xiaoyun con una sonrisa comenta que ahora ella también lo entiende, así que llegar a la Tierra es tan fácil, y les dice a sus amiguitos de la Tierra que hacia allá va. Volviendo a la Tierra, la madre del prota comenta que entonces se irán al trabajo, y le dice al prota que ellos tienen una cena esa noche, así que ellos dos se pueden encargar de la cena. Y el padre del prota, llamando a Sabrina Sacha, le dice que no tiene que ser tan formal,
pidiéndole que se sienta como en su propia casa, respondiéndole esta que está bien y les dice que les vaya bien. Y al retirarse, el prota le pregunta por qué ese suspiro, si su madre es tan difícil de tratar, respondiéndole Sabrina que no lo sabe, pero en cuando la vio, sintió algo de culpa. El prota le cuenta que su madre puede ser algo dominante, pero si convive con ella un poco más, verá que en realidad es muy amable. Pero Sabrina le pregunta a qué se refiere con convivir más, si acaso piensa dejarla en ese lugar por mucho tiempo, pero tomando asiento comenta que le da igual. Él fue el que la trajo a ese mundo, así que tiene que llevarla de vuelta. Seguro que él tampoco está dispuesto a abandonar a su harén del otro mundo, respondiéndole el prota que es perfecto. Entonces vayan a registrar el matrimonio en ese instante, preguntándole Sabrina cómo es que llegó a esa conclusión. El prota le explica que aunque parezca que ambos perdieron sus poderes, hay una diferencia. Sabrina preguntándole a qué se refiere, el prota le explica que él perdió sus poderes porque se alejó de sus esposas del otro mundo, pero ella fue sellada por ese mundo. Sabrina comenta que ahora que lo menciona, si siente que aún tiene maná fluyendo en su interior. El prota le dice que si se casan, podrán compartir sus habilidades, y como él es un humano de ese mundo, probablemente no esté tan limitado. Sabrina le pregunta cómo puede estar tan seguro de que no estará limitado. Seguro solo está buscando aprovecharse de ella. Pero el prota le pregunta si tiene otro método mejor. A él no le molesta vivir en ese lugar todo lo que quiera. Si quiere, puede quedarse para siempre. Él se encargará de mantenerla, respondiéndole Sabrina que necesita pensarlo. Al anochecer, alguien pregunta si no creen que la luna se ve algo extraña esa noche, respondiéndole otra persona que sí. Aún falta para el festival del medio año, pero la luna ya está demasiado llena. Alguien pregunta si será algún tipo de fenómeno astronómico, respondiéndole otra persona que quién sabe, solo tienen que esperar el anuncio oficial. Y de pronto, vemos como un hechizo empieza a recitarse. Sabrina al notarlo, y saliendo al balcón, el prota al ver su interacción le pregunta qué está pasando, respondiéndole Sabrina que la lleve a esa luna. Y rápidamente le explica que tiene algo urgente, diciéndole que se apresure. Un tiempo después, el prota le pregunta si dice que en la luna está sellado uno de los suyos, respondiéndole Sabrina que así es, y le cuenta que ha escuchado su llamado. El prota comenta que es raro, él no escuchó nada. Bueno, igual van a echar un vistazo. Sabrina le pregunta que por cierto, no había dicho que había perdido sus poderes, contándole el prota que está usando una técnica de suplemento mágico para aprovechar su energía, pero con esa cantidad no puede abrir un portal de teletransporte, y dice que deje de preocuparse tanto, diciéndole que se sujete ya que va a acelerar, pero Sabrina le dice que por lo menos le expliqué todo primero. Un tiempo después, el prota comenta que en ese lugar no hay nada raro, no le digan que le está tomando el pelo, pero Sabrina le dice que se tranquilice y solo observe. Y hablando el mismo idioma de antes, el prota sorprendido comenta que apareció de verdad, y pregunta si tienen un dios malvado en la tierra también, respondiéndole Sabrina que probablemente quedó atrapado en ese lugar tras vagar por diferentes planos, y comenta que es increíble. Después de tantos años, vuelven a encontrarse. Heros, la omnisciente. El prota comenta que tiene una pregunta, preguntándole si todas ellas, dioses antiguos, son chicas lindas, y disculpándose, le dice que una diosa antigua es tan adorable como ella, en forma de Louli, nació para que la abracen, la besen y la levanten en alto. Realmente es muy mona, y pregunta si así que esa es la omnisciente Heros, pidiéndole que lo deje abrazarla. Heros comenta que son aterradores esos simios bípedos terrestres. El prota levantándola le pregunta si puede hablar su idioma, preguntándole Heros si se sorprende, y si primero la puede bajar. Sabrina le dice al prota que es un pervertido sin remedio, y le cuenta que esa es una diosa antigua del mismo rango que ella, y es muy peligrosa, pero el prota le dice que no puede resistirse a las cosas adorables. Quería abrazarla, besarla, y alzarla en brazos, y disculpándose le dice a Heros que se emocionó demasiado, preguntándole si la asustó. De hecho, vinieron porque quería pedirle un favor, y le pregunta si podría de casualidad, pero Heros le dice que no. El prota sorprendido le dice que ni siquiera le ha dicho qué es lo que quería, respondiéndole Heros que quería casarse con ella, y le cuenta que sus ojos ya se lo dijeron, y la respuesta sigue siendo no, pero Sabrina le dice que se baje un poco, aunque se llame Heros, la omnisciente, su tercer ojo no lo es todo. Si lo fuera,
no estaría atrapada en ese pequeño satélite. Preguntándole si no tiene razón, Heros le responde que realmente ha cambiado. No solo su apariencia, incluso su comportamiento ya casi no se diferencia del de un humano. Ha pasado demasiado tiempo con ellos. Respondiéndole Sabrina que no necesita que se preocupe por ella, y le pregunta si acaso ella no lleva también una apariencia humana. Heros le cuenta que ellos, los antiguos dioses, con solo mostrar su verdadera forma podrían hacer que los humanos caigan en la locura. Esa forma es solo para poder comunicarse normalmente con los humanos que la rodean, pero ella no parece tener esa intención. Incluso su mente ya no es diferente a la suya. Que se haya enamorado del hombre que tiene al lado es la mejor prueba. Sabrina alterada le pregunta qué está diciendo. No es cierto en lo absoluto, y el prota comenta que así que a la suegra le gusta. Preguntándole Sabrina por qué se lo toma en serio, diciéndole que no se deje engañar por sus palabras. El prota le pregunta si de verdad no siente nada por él, pidiéndole que prueben con un besito. Respondiéndole Sabrina que se calme, y le pregunta si quiere que le cosa la boca, y llevándoselo le dice que es suficiente. Se van a retirar de ese lugar. Con tantos planetas, seguro hay otros dioses antiguos. Si ella no quiere ayudarlos, buscarán a otro. Pero el prota le pregunta hacia dónde van a buscarlos. No tiene ninguna pista. Heros suspirando le pregunta si acaso aún no comprende su situación. Ese planeta puede sellar sus poderes. Cuanto más cerca están de la Tierra, más fuerte es el sello. Todos los compañeros que conoce están sellados en las profundidades de la Tierra. Solo ella, al haberse convertido en un satélite, ha logrado conservar una pizca de poder. En otras palabras, ahora mismo, solo ella puede ayudarlos. Aunque no pueda aceptar casarse con él, sí puede cumplir su deseo por otros medios. Por supuesto, una vez que todo esté hecho, deberá pagar un precio a cambio. Y le pregunta al prota si se atreve a hacer un trato con ella. Heros la omnisciente, preludio de la destrucción. El prota le pregunta por qué no habría de atreverse. Su deseo no es tan alto, solo quiere obtener un poder al nivel de los antiguos dioses. Mientras logre eso, el resto le da igual. Respondiéndole Heros que parece que han llegado a un acuerdo. El contrato está sellado. Sabrina comenta que ese conjuro es, y le pregunta a Heros si se atrevió a engañarla. No sabe lo que ha hecho. En cuanto salga de esa prisión, estará muerta. Heros preguntando si acaba de decir prisión, comenta que es una curiosa elección de palabras. Pregunta si cree que es la única que quiere escapar de ese lugar. Ha esperado pacientemente durante 66 millones de años, no va a dejar pasar esa oportunidad. Ofrece una vez más el cántico sagrado de destrucción a su señor, Azathoth, y volviendo con el prota, flotando mientras recitan unas palabras, este les pregunta si pueden hablar en un idioma que entienda, y sorprendido, pregunta si es un aula. De pronto, alguien le dice que durante la clase está prohibido hacer ruido, y le dice al prota que a su edad, como puede dormir en clases, y después de clase, vaya directo a su oficina. El prota nos comenta que esa voz es de su profesora, preguntándose qué está pasando. Después de clases, el prota pregunta si lo llamó por algún motivo, preguntándole su maestra si sabe qué nota obtuvo en el examen de idioma, 0, con todo el cuidado que ha tenido con él, y así se lo paga, preguntándole si no le da vergüenza haber sacado esa nota. Es el peor estudiante que ha tenido, aunque, pensándolo bien, como profesora también tiene parte de culpa. No haber sabido enseñarle es su responsabilidad, y como docente no puede rendirse con él tan fácilmente, así que, es necesario darle una educación más profunda. El prota pidiéndole que espere le dice que esa forma de educación no suena tan seria, respondiéndole la maestra que a esas alturas, ¿para qué finge? Si eso no es nuevo para ellos. Siempre juegan de esa manera, respondiéndole el prota que con ese tipo de educación, no le extraña que haya sacado 0, aunque, debe admitir que también lo esperaba un poco. La maestra le dice que deje de hacerse el inocente, que no engaña a nadie. Ya entiende, seguro que sacó 0 a propósito, preguntándole si le gusta tanto jugar a esos juegos con la profe. Solo tenía que decírselo directamente. La profesora puede ser muy suave con él, pero de pronto, alguien le dice al prota que lo encontró. Sabía que estaría en ese lugar, y le preguntan a la profesora qué le está haciendo al prota, y llamando maldito al prota le dice que es un desgraciado mujeriego. Si acaso con ellas no les basta, y ahora está con la profesora, preguntándole al prota que ellas quiénes son, y sí, es un desgraciado, no lo niega, pero a ellas ni las conoce. La chica le pregunta si ahora se está haciendo el loco,
si acaso se sube los pantalones y ya no se conocen. Pero el prota escapando comenta que no tiene tiempo para lidiar con eso. En ese lugar está pasando algo raro, y se pregunta qué demonios está pasando. ¿Por qué todas se parecen tanto a Sabrina? Si es una ilusión. No, se siente más real que cualquier ilusión. Se pregunta si podría ser el mundo interior de Saburilla. En fin, primero debe encontrar a Heros y luego ver qué hacer. En plena noche, en algún lugar de la Tierra, Litia comenta que así que ese es el planeta Tierra. Se parece bastante a la ciudad del amanecer, y se pregunta dónde estará el prota. Tal como dijo su madre, todo su poder ha desaparecido. Es un fastidio, no puede volar ni teletransportarse. Preguntando cómo se supone que va a encontrar al prota. Xia Yueyun le pregunta que si quiere encontrar al prota, porque no va a su casa. A esa hora seguro debería estar durmiendo. Pero Litia le dice que no es como si fuera tan fácil, ni siquiera sabe dónde vive. Pero Xia Yueyun le dice que de eso no tiene que preocuparse, y le cuenta que ella sabe dónde vive. Ya estuvo en su casa anteriormente, durante una de sus ilusiones. Un tiempo después, Xia Yueyun comenta que es muy inconveniente no tener poder mágico, diciéndole Litia que es realmente inútil, y le pregunta si nunca practicó habilidades físicas. Lo único que hace es holgazanear todo el día. Respondiéndole Xia Yueyun que son demonios comas y que las clases de magia no necesitan entrenar en combate físico. Así es, funciona el juego. Yue Meng entrando a la habitación comenta que es el cuarto de su padre, y lanzándose en su cama, Litia comenta que no es de extrañar que nadie abriera la puerta, ya que nadie se encuentra en casa, pero Xia Yueyun comenta que es extraño, preguntando a dónde se fueron tan tarde en la noche, y sorprendida pregunta si eso es figuras de edición limitada, y las más raras, preguntándole Litia si acaso recuerda por qué vinieron a ese lugar, y comentando que es aburrido, le dice que revisará otra habitación, y al salir de la habitación, pregunta si esa persona será la madre del prota. Apesta a alcohol y está completamente borracha, y está despertando, llamando a Chen, le pregunta cuándo regresó, pero viéndola bien le pregunta si es, respondiéndole Litia que es una buena pregunta, y se presenta como Litia, la demonio más fuerte, exigiéndole que le entregue al prota inmediatamente, pero la madre del prota lanzándole una botella, pregunta si esa cosa que irrumpió en la casa de otra persona tiene el descaro de hablar así, y llamándola ladronzuela, le pregunta si cree que es alguien con quien se pueda jugar, si acaso la está subestimando, y lanzándola a la habitación del prota, pregunta si también tenía un cómplice. Les dará a ambas una buena lección, mientras Xia Yueyun asustada le pedía que espere, y le explica que no lo está entendiendo. No son ladrones, sino sus nueras. Estuvo golpeando la puerta durante mucho tiempo y nadie respondió, así que entraron por la ventana. Pero la madre del prota le pregunta a qué se refiere con nuera, diciéndole que no le mienta. Su nuera Sabrina tiene 2 pechos muchos más grande que ella, respondiéndole Xia Yueyun que esa persona, la persona de la que habla es su madre. De vuelta con el prota, una de sus perseguidoras le pregunta cuántas mujeres ha seducido. Otra le exige que se detenga en ese instante. Otra le pregunta si aún recuerda cuando la llamaba pequeña cariño en aquel entonces. Y otra llamándolo ladrón le dice que lo va a atrapar. Y todas juntas le dicen que no huya. Y el prota logrando despistarlas, suspirando comenta que parece que su alma lo está abandonando. Y de pronto, Heros le dice que por fin se las quitó de encima. Ahora pueden empezar. Preguntándole el prota asustado qué hace escondida en un lugar como ese. Pero Heros diciéndole que baje la voz, le pregunta si quiere que las Sabrinas lo descubran. El prota en voz baja le pregunta qué pasa, porque hay tantas formas diferentes de Sabrina en ese lugar. Contándole Heros que todas son Sabrinas de diferentes universos paralelos. Parece que la que trajo ha hecho algo extraordinario. El prota le pregunta qué debería de hacer ya que no tiene ni idea. Respondiéndole Heros que no tiene que preocuparse, ya que ha decidido ayudarlo, naturalmente tiene una manera. Primero, le explicará la situación actual. La Sabrina que trajo ha devorado innumerables versiones de sí misma de universos paralelos, y cada Sabrina es un individuo independiente. Pero después de ser devorados, sus recuerdos se mezclaron tanto que no sabía qué recuerdo les pertenecía. Aunque parezca complicado, en realidad quien realmente controla el cuerpo es la Sabrina que trajo consigo. Por lo tanto, solo es necesario conquistar a la persona que es ese avatar de Sabrina. El prota comenta que es más fácil decirlo que hacerlo, preguntando cómo va a encontrarla entre tantas Sabrinas. Respondiéndole Heros que no puede ayudarlo con eso, depende de que también la conozca.
El prota comenta que eso es problemático. Sabrina siempre ha sido misteriosa y no tiene ni idea de qué está pensando. Aunque pasaron algún tiempo juntos, siempre sentía que había cierta distancia entre ellos. Y se pregunta qué tipo de persona será a los ojos de Sabrina. Respondiéndole Jeros que en lugar de preocuparse por esas cosas, le pregunta por qué no empiezan a actuar. Respondiéndole el prota que eso tiene sentido. Entonces, le pregunta por dónde deberían empezar su búsqueda. Respondiéndole Jeros que comenzarán con aquellas Sabrinas cuyo comportamiento es bastante inusual, ya que sus emociones son relativamente más complejas. Y a lo lejos, una Sabrina comenta que con solo observar al prota en silencio, le da una inmensa satisfacción. Ver tantas chicas persiguiendo al chico que le gusta, extasiada comenta que no puede soportarlo. En otro lugar, otra Sabrina pregunta si está preguntando por su relación, respondiéndole que no hay nada. Ha decidido romper con él, y le pregunta qué pasa, parece como si hubiera comido. Era solo una broma, en eso son iguales, pero el prota le dice que no es eso, solo tiene una pregunta para ella, y le pregunta cómo ve su relación. Si su relación es solo una aventura casual, Sabrina le responde que para ser sincera, le da rabia solo verle la cara. Hace tiempo que no le gusta, y no sabe por qué terminó con él. Mirando hacia atrás, tenía razón sobre cómo juzgaba a las personas. Es un completo sinvergüenza, y retirándose LS dice que eso es todo, y no vuelva a aparecer delante de ella nunca más. Jeros le dice al prota que parece que esa chica simplemente no le gusta, respondiéndole el prota que sí, no había ningún tipo de afecto entre ellos, es solo que el mundo los han establecido como pareja. Jeros comenta que parece que las emociones de la Sabrina que trajo también se han dividido en varias partes. Tendrá que encontrarlas todas y luego idear una estrategia para conquistarla. Preguntando el prota que no ha visto esa táctica antes. Bueno, ahora que ha encontrado una conexión emocional, no puede dejarla pasar. Afortunadamente ha visto bastantes obras de esa serie. Ese es el método que necesita para conquistar rápidamente a una chica atractiva. Preguntándole Jeros cuál método, y el prota mostrándole la aplicación de lavado cerebral, Jeros nos comenta que así que saben divertirse. El aterrador mono humano erguido terrícola. En otro lugar, Sabrina le dice al prota que deje de molestarla, pidiéndole que no diga eso. Eran pareja antes, después de todo, y le pregunta si solo pueden tomarse una foto. Si terminan, al menos quiere algo para recordar la relación. Respondiéndole Sabrina que está bien, solo una foto, y le dice al prota que se deprisa ya que tiene que ir a trabajar, pidiéndole el prota que no se apresure. Sabrina le pregunta si ya terminó de firmar, y por qué tarda tanto. Respondiéndole el prota que solo añadirá otro filtro, pero Sabrina quitándole el teléfono le pregunta por qué es tan quisquilloso, y al ver la pantalla pregunta si no es eso una foto, y dejando caer el teléfono comenta que tiene una extraña sensación, preguntándole qué él acaba de enseñar, respondiéndole el prota que no diga tonterías. Claramente lo tomó para verlo ella misma. Sabrina comenta que de repente su cabeza se siente mareada, y al verlo de alguna manera, pero el prota le pregunta qué piensa cuando lo ve, si no se muere de ganas de acercarse, respondiéndole Sabrina que verlo la pone furiosa. De repente siente ganas de darle una buena paliza, y lanzándole unas, bueno, eso, el prota le pregunta cómo se atreve a tirarle eso a la cara, respondiéndole Sabrina que la humillación es justo lo que necesitaba, y hay muchas más humillaciones esperándolo, y llevándoselo le dice que vaya con ella, necesita humillarlo adecuadamente para desahogar su ira, mientras Jeros nos comenta que es increíble, incluso se guardó las bragas en el bolsillo, y Sabrina le dice al prota que hoy se asegurará de que nunca más pueda levantar la cabeza, será mejor que se recueste. Hora después, el prota comenta que es una completa inútil, preguntándole si cree que puede humillarlo con tan mala habilidad, y le dice a Jeros que vayan a buscar a la siguiente, comentándonos que de repente comenzó a preocuparse por la otra Sabrina, y responde que en realidad, hay algo más que necesita decirle. Los sueños de Sabrina se están volviendo inestables. Es también por eso que las emociones de Sabrina están divididas. Debe haber una fuerza desconocida interviniendo en ese sueño. El prota sorprendido le pregunta si no había dicho que los dioses antiguos de ese mundo estaban todos sellados, respondiéndole Jeros que no se asuste. Ahora es una deidad nativa de la tierra, no tiene nada que temer de ellos. También intentará hacer todo lo posible para ayudarlo. Después de todo, cuenta con él para que la saque de ese planeta. Mientras tanto, en el mundo real, Xia Yoyun comenta que por fin se quedó dormida,
Por suerte la madre del prota estaba borracha, y le cuenta a Litia que le había dicho, ¿quién le habla así a su nuera? Preguntándole a Litia a qué se refiere con nuera. El prote y ella ni siquiera se han casado. Xia Yueyun recordando algo pregunta a dónde se fue su niña, y le pregunta a Litia si ha visto a Yue Meng, respondiendo Litia llamándola idiota que es su propia hija, preguntándole cómo no puede preocuparse por ella en absoluto, y le cuenta que su madre simplemente la sacó diciendo que quería ampliar sus horizontes. Xia Yueyun pregunta por qué su madre no la llevó. Ella también quería ir y ampliar sus horizontes, respondiéndole Litia que ella simplemente quiere salir. Xia Yueyun le pregunta qué está diciendo. Solo quiere salir a buscar al prota y pasar un rato sin hacer mucho ruido, pidiéndole que se quede y cuide a la suegra. Esa es una gran oportunidad para complacerla, preguntándole Litia por qué debería ser ella. Xia Yueyun le dice que entonces le deja la madre del prota y se larga de ese lugar, respondiéndole Litia que espera un momento, nunca ha cuidado de nadie y no sabe cómo, y le pide que la espere. Ella también irá, y la madre del prota levantándose, pregunta por qué está durmiendo en el dormitorio. Cree que también tuvo un sueño extraño. Soñó que tenía más de una nuera. Debe haber bebido demasiado. Mejor volver a dormir. Y en otro lugar, pasando con Yue Meng, le pregunta a Sabrina si esa luna es realmente Geros. Respondiéndole Sabrina que así es. Ella es una diosa antigua de aproximadamente el mismo nivel que ella. Yue Meng le pregunta quién es más poderosa, Geros o ella. Respondiéndole Sabrina que es difícil decirlo. Nunca ha luchado antes. Geros es un personaje odiado. Todos los dioses antiguos la odian. De pronto, alguien comenta de que quién es más poderosa, si Geros o Sabrina es una buena pregunta. Según la novela, Sabrina nació en la oscuridad y es descendiente de Azatoth, el Señor Supremo. Se supone que es más fuerte, pero es solo una novela y no debe tomarse demasiado en serio. Sabrina comenta que parece que su identidad tampoco es sencilla, preguntándole si podría ser también un dios antiguo sellado en ese lugar, respondiéndole la otra parte que no se atreve a aceptar el título de dios antiguo, solo es un viejo monstruo que ha vivido durante mucho tiempo, y le pregunta si ha oído hablar alguna vez de la gracia llamada Is. Es un honor conocerla en ese lugar, la gran diosa madre Sabrina. Sabrina comenta que no esperaba que siguiera existiendo, creía que se había extinguido, contándole el viejo que de hecho, queda muy pocos de los suyos, y solo puede sobrevivir en ese planeta confiando en sus habilidades especiales. Gracias a la naturaleza única de ese planeta, todos los dioses antiguos que vienen a ese lugar están sellados, lo que los permiten sobrevivir a las grietas. Supone que todos ellos también deben haber perdido su poder. Ella y la niña que está a su lado deben haber perdido su fuerza. Entonces aceptará sus cuerpos. Pero Sabrina haciéndolo estallar de un solo ataque, el viejo comenta que es imposible. Su poder debería de estar sellado. Respondiéndole Sabrina que es muy sencillo. Los dioses antiguos fueron encerrados simplemente porque ese planeta no los aceptaba, pero su nieta es mestiza con sangre terrícola, así que puede usar su magia con naturalidad. Pero ellos son realmente muy atrevidos al atreverse a ponerle la mano encima. Parece que quiere que toda su raza sea terminada otra vez. Yue Meng comenta que su abuela es increíble. Ella también quiere aprender ese truco. Sabrina le cuenta que su abuela le enseñará poco a poco cuando regresen, pero hay otra cosa que atender en ese momento. No hay forma de que Is pudiera haber estado en ese lugar sin un plan de respaldo. Debe haber otro escondido en ese lugar. Buscar por todas partes decididos a erradicar el problema por completo. Y a lo lejos, esta chica comenta que su plan fue descubierto. Mientras estén vivos, pueden luchar otro día. Saldrá de ese lugar primero. Pero tropezándose con alguien, Litia le pregunta si no puede mirar por dónde va. Mientras la chica se pregunta qué la hizo rebotar. Si acaso son humanas. Litia comenta que siente un extraño poder mágico dentro de ella. Y le pregunta si es humana. Mientras la chica se pregunta qué demonios ha pasado ese día. A esas alturas, no le quedará más remedio que arriesgarse. Antes de ser asesinada, pero Litia la detiene con una patada. Comentando la chica que el poder de esa patada fue aterradora. Litia comenta que no es como la persona confinada a su lado. Ella hace ejercicio todos los días. Comentándonos la chica que esa vez sí se metieron en un lío. No pueden quedarse en ese lugar esperando a morir. Necesitan aprender habilidades para salvar vidas. Un tiempo después, disculpándose comenta que estaba ciega y no reconoció su grandeza. Ella merece morir. Promete que no volverá a hacerlo otra vez. Ese cuerpo es todo lo que le queda.
Sabrina le pregunta si ese es realmente el único cuerpo que tiene, respondiéndole la chica que es verdad, y cómo se atrevería a mentirle a la gran diosa madre Sabrina, suplicándole que la perdone. Sabrina comenta que su raza, los Is, pueden intercambiar conciencia con cualquier especie, por lo que será demasiado problemático encontrarlos uno por uno. Una vez que destruya ese planeta, no tendrá donde esconderse, pero si hace eso, ese hombre definitivamente se enojará, así que la dejará ir esa vez, preguntándose la chica a qué se refiere con ese hombre, y le da las gracias por haberle perdonado la vida. Recordará esa bondad por el resto de su vida, respondiéndole Sabrina que está bien, diciéndole que salga de ese lugar antes de que cambie de opinión. Xia Yueyun le pregunta si de verdad dejara ir a ese tipo, probablemente volverá a causarle más problemas a la humanidad, preguntándole Sabrina si debería eso preocuparle a un demonio, que el prota se encargue de los asuntos de la tierra. Litia le dice a Xia Yueyun que será mejor que se preocupe por sí misma. Sin magia, no es diferente de un simple recluso. El mundo no es tan pacífico. Y Sabrina le pide a Yue Men que le comparta parte del poder fragmentado que hay dentro de ella con su madre y Litia, para que nadie pueda aprovecharse de él, respondiéndole Yue Men que a la orden. Y extrayendo algo de poder, entregándole uno a su madre le dice que no es tan fuerte, así que ese es el más grande para ella, respondiéndole Xia Yueyun que es muy sensata. Sin su padre, su madre solo puede confiar en ella, comentando Yue Men que ella ha crecido. Y entregándole uno a Litia, Xia Yueyun nos comenta que se alegra mucho de que Yue Men sea tan sensata, pero se pregunta si de verdad cree que su madre es tan poco confiable. Le duele tanto el corazón, pero también está feliz. Ya ni siquiera sabe qué expresión poner. En el mundo de fantasía, el prota sintiendo algo comenta que ese sentimiento, preguntándole Jero si encontró algo, pero el prota le responde que no es nada, y nos comenta que eso sí que es malo, preguntándose cómo llegaron a ese lugar. Si de verdad están en ese lugar para conquistar la tierra, tienen que darse prisa y terminar con eso en ese lugar, y ver qué están haciendo esas tipas. Y pregunta que por cierto, está bien que camine con él de esa manera. Los clones de Sabrina lo están persiguiendo, respondiéndole Jeros que no tiene que preocuparse, contándole que no pueden verla. Pero de pronto, alguien le dice al prota que por fin lo ha encontrado, y le pregunta por qué se fue primero, si no había acordado en caminar juntos a casa después de la escuela, comentándonos el prota que ya ha llegado. El clásico cliché del amigo de la infancia, preguntándose si será algún tipo de juego de citas. La Sabrina le dice que diga algo, preguntándole qué clase de asunto es irse sin decir palabras, respondiéndole el prota que probablemente no sepa lo que le pasó últimamente. Se preguntaba si se enojaría con él o algo así, pero Sabrina le dice que no le importa esas cosas. No le cae bien, pero sus tíos fallecidos le acaban de pedir que lo cuidara, comentándonos el prota que es muy arrogante. Esa ilusión es una falta de respeto. Sus padres siguen vivos y sanos. Y suspirando le responde que le ha molestado mucho todo ese tiempo, pidiéndole que entonces vuelvan a casa juntos. Y nos comenta que por ahora, mantendrá la configuración existente, ya que de todos modos no sabe dónde está su casa. Sabrina le responde que por supuesto, solo cumple la promesa de sus tíos de cuidarlo, diciéndole que no lo malinterprete, comentándonos el prota que es un orgullo realmente estándar. Un tiempo después, el prota comentando que ha vuelto a casa, una niña llamándolo Oni y Chan le da la bienvenida, y le cuenta que la cena está lista, pidiéndole que pase y la disfrute, mientras el prota se preguntaba si también hay personajes tipo hermana menor. La hermanita del prota, que la llamaremos así por ahora, le pide que se dé prisa, si no, la comida se enfriará, respondiéndole el prota que está bien, y le pide que no le tire más. Y vemos como la hermanita del prota deja afuera a Sabrina, y esta le pregunta si acaso la está ignorando, diciéndole que abra la puerta ya que ni siquiera ha entrado. El prota le dice a su hermanita que hay invitados fuera, pero esta le pregunta de qué está hablando. Nadie se encuentra fuera. La mujer de afuera es solo una zorra que siempre está tratando de seducir a su hermano mayor, diciéndole el prota que no diga cosas tan cursis con una expresión tan linda, y le pide que no diga eso. Los ha cuidado durante tanto tiempo, preguntándole si no sería una malagradecida por su interacción, respondiéndole a su hermanita con un puchero que solo porque él lo dijo, y le pide que primero firme eso y luego la dejara entrar, preguntándole el prota qué es, y le pregunta si obtuvo 0 puntos. Si no es esa una pregunta de la escuela primaria, respondiéndole su hermanita que falló porque no estudió mucho,
pero el prota le dice que eso no significa que haya sacado un 0. Debe haber aceptado al menos 2 de las preguntas de opción múltiple, no puede hacer nada con ella. Si vuelve a hacer eso, le dará una paliza, respondiéndole su hermana que su hermano es el mejor, y le pide que se deprisa y firme el documento. El prota, dándose cuenta de algo, nos comenta que si se fija bien, parece que hay algo más detrás, y pregunta qué hay en la otra hoja, y por qué hay un trozo de papel carbón metido entre ellas. Y vemos que era un formulario de registro de matrimonio. La hermanita del prota tratando de escapar, el prota le dice que espere, y le pregunta si le podría explicar qué está pasando, si está tratando de enviarlo a la cárcel, respondiéndole su hermana que no es lo que piensa, ya lo ha comprobado, no son hermanos de sangre, así que no pasa nada. Pero el prota le pregunta que como que está bien, todavía está en primaria, aún así acabaría en la cárcel. Y de pronto, otra persona comenta que no puede casarse hasta que sea mayor. Lo más importante, su hermana acaba de tropezar y caerse, y la cuerda está enredada en su alrededor y no puede liberarse. Y le pregunta si puede ayudarla, preguntándole el prota de qué está hablando. Claramente lo hizo ella misma, y le pregunta cómo lo hizo. Tiene muchas ganas de aprender. Su hermana mayor le responde que no es cierto, fue un accidente, pidiéndole que le ayude. Y su hermanita menor le dice que no importa esperar unos años más, pidiéndole que filme primero, mientras el prota nos comenta que su misión era recopilarlos a todos, preguntándose por qué empiezan a regalar, como los hermanos Calebash. Algo anda mal. Sus años de experiencia con novelas visuales le dicen que eso no sirve, preguntándose qué debería de hacer.